Saludos a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Este es el día domingo, el día que el Señor ha creado para que sus hijos alrededor del mundo nos reunamos, podamos darle adoración, alabanza. Lo hemos venido haciendo a través de este medio, pues desde el inicio de esta pandemia, y ha sido de gran bendición, ha sido una gran oportunidad para poder transmitir la palabra de Dios, para poder compartir con ustedes, para que nuevas personas, amigos, familiares se unan y todos juntos le demos gratitud a nuestro Dios, le demos adoración a nuestro Dios, le demos alabanza a Dios, porque aún a pesar de esto que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue reinando, sigue en control de las cosas. Aunque dudemos, aunque sea difícil, aunque haya presión, incertidumbre, duda, debilidad, cansancio, Dios sigue en su trono, sigue reinando y estamos agradecidos, y por eso nos presentamos ante su presencia para juntos decirle: te adoramos, Dios, y te damos gracias. Pero al mismo tiempo también para poder compartir de su santa palabra. Estamos ya iniciando enfocándonos a lo que ya viene la época navideña, y queremos iniciar desde este día, compartir la palabra de Dios. Queremos prepararnos, queremos entrar en un ambiente navideño, en un sentimiento navideño. Es importante, es necesario esta época para nosotros, independientemente de lo que estamos viviendo y de esta crisis. Siempre, cada año es importante, y es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos los cristianos, los hijos de Dios, el nacimiento del Señor Jesucristo, y queremos prepararnos a través de su palabra. Desde este domingo vamos a iniciar y vamos a ir continuando, vamos a ir enlazando los mensajes. Si no terminamos en este día, continuamos el siguiente domingo, y así sucesivamente hasta nuestro mensaje de Navidad, que sea un mensaje de paz, que sea un mensaje de deseo espiritual en nuestras vidas, pero sobre todo un mensaje en que podamos entrar en relación, en comunión, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos prepararnos. Desde ya ha cambiado, por lo menos aquí en la ciudad donde nosotros vivimos. La gente ya tiene más de una semana poniendo sus luces, poniendo todo lo que son sus decoraciones y preparándose por el ambiente. Creo que es una gran necesidad para la gente poder celebrar. Así es que para nosotros, los que tenemos fe, los que creemos en la palabra de Dios, pues es una oportunidad para que con mayor razón compartamos y pongamos el énfasis importante de la Navidad. Sea bienvenido, sea bienvenido. Vamos a continuar hablando de esto en unos minutos. Sea bienvenido donde quiera que usted esté y nos estén acompañando. Todos nuestros amigos trabajadores, Dios les bendiga. Los que están todavía aquí en Canadá, que Dios los bendiga. Los que nos acompañan y nos siguen y son parte de nuestra página allá en Guatemala, en México, Dios les bendiga con sus familias. Y le pedimos, comparta esto con más compañeros, con más trabajadores, con sus familiares. Dios les bendiga. Y también a nuestros amigos y familiares que se han unido, el Señor les bendiga donde quiera que estén, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y en El Salvador. Que Dios los bendiga, y gracias por enviarnos sus comentarios. Envíenos también sus necesidades, sus peticiones de oración, y vamos a estar orando por ustedes, vamos a interceder por ustedes. Que el Señor los bendiga, los proteja, los cuida y que les supla cada necesidad. Así es que vamos a compartir la palabra de Dios. Iniciamos a partir de este domingo palabra relacionada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el que trajo la esperanza para este mundo, el Salvador. Vamos a leer en el libro de Isaías, nos vamos a introducir y vamos a estar haciendo referencia de lo que estudiemos en este día. Lo vamos a estar mencionando en nuestros próximos 3 mensajes, que todos están dedicados y especialmente para la época navideña. Así es que vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Por favor, abra su Biblia, tenga la Biblia a la mano, siempre busque en su Biblia, lea su Biblia constantemente, y todo lo que escuche relacionado a la palabra de Dios, vaya a la Biblia. No solamente escuche a los predicadores, maestros, no, investiguen la palabra de Dios, vea si lo que nosotros compartimos es correcto, haga usted su propio estudio, haga preguntas, ¿verdad? Tenga las preguntas necesarias, envíelas a nosotros y trataremos de contestar y compartir con ustedes el conocimiento, el poco conocimiento que Dios nos ha dado. Trataremos de ser honestos y darle la respuesta basada en la palabra de Dios. Isaías capítulo 9 y un solo versículo, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Por favor, todos con su Biblia,
Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor bendiga su palabra, y como estábamos mencionando hace unos minutos, queremos meternos de lleno ya a la época navideña. Queremos especialmente en estos momentos aprovechar ese sentir y ese deseo, como lo mencionábamos, aquí en esta ciudad donde nosotros vivimos en Canadá, aquí en la ciudad de Vancouver. Generalmente la gente empieza a hacer sus decoraciones a principio del mes de diciembre, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, todas las restricciones, nos han pedido que nos quedemos nuevamente en casa la mayor parte del tiempo. La gente está pasando necesidades físicas, espirituales, emocionales, dada tanta restricción, dado a tanto control que hemos estado viviendo, dado a que estamos viendo gente que está sufriendo y que está pasando momentos sumamente difíciles. Podemos ver que ya están entrando en el ambiente navideño, no solamente en el aspecto comercial, sino en el aspecto familiar. Podemos ver las casas ya decoradas. Podemos ver las luces, podemos ver ya los anuncios, podemos escuchar ya la música navideña en las diferentes estaciones de radio, todo. Vas a los centros comerciales y ya es la música navideña. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de algo que traiga un sentir familiar, un sentir donde nos podemos reunir con nuestros familiares, nuestros amigos, lo cual va a ser prohibido en esta ciudad. Solamente vamos a poder estar con nuestra familia más cercana, 4 o 5 personas y no más de eso. No vamos a poder invitar toda la familia o amigos, no se va a poder en este año, pero no importa. No importa, porque queremos darle énfasis y queremos que aprovechemos esta situación y que tú y todos nosotros entremos en el sentir de la Navidad. Nosotros hacemos decoraciones, nosotros también nos damos abrazo, nosotros también compramos algún regalo, nosotros también tenemos una cena especial que preparamos cada año. Nosotros también hacemos todo ese aspecto, si tú lo quieres, comercial de la Navidad, pero le queremos dar el énfasis siempre en la importancia de esta época, lo que verdaderamente estamos celebrando, que incluso aquí en el libro de Isaías estamos viendo que Isaías está haciendo ya una profecía en este versículo, está anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo, 750 años de que naciera el Señor. Isaías ya lo está anunciando. La profecía son esos, son eventos por venir, son eventos que se iban a cumplir en el futuro, y eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Hay todavía muchos eventos que están por cumplirse. Y en relación al Señor Jesucristo hay decenas de esas profecías en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y este es su nacimiento. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de en qué ciudad nacería, por ejemplo, que iba a nacer en Belén. Nos habla acerca del nacimiento de una virgen. Nos habla acerca también de cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Ya en el Antiguo Testamento nos hablaba eso. El Señor Jesucristo con sus padres ya sale y huyen hacia Egipto. Y todo eso nos va narrando desde el Antiguo Testamento su crecimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su sacrificio y su resurrección. Isaías en este momento ya nos está preparando para ese acontecimiento. 700 años antes, 750 años antes aproximadamente, nos está anunciando la venida, la llegada del Salvador del mundo, de este Mesías. El Mesías en la palabra de Dios es el ungido, es el Salvador, era el líder. Recuérdate que el contexto de lo que leemos nosotros no es el contexto del año que estamos viviendo, es el contexto de hace 2000 años o más de 2000 años de lo que estamos leyendo. Estamos leyendo de la historia del pueblo de Israel, del judaísmo, y en ese momento ellos estaban esperando un Mesías. Y les están anunciando que iba a venir ese ungido, ese escogido de Dios, ese líder que iba a venir y que iba a rescatar a la nación de Israel de la opresión que estaba viviendo. Y estaban esperando ese Mesías. La única diferencia es que no se esperaban que el Mesías llegara en forma de este niño y creciera y trajera una salvación totalmente diferente. Ellos esperaban un guerrero, ellos esperaban a alguien como el rey David que tomara los ejércitos y fuera a pelear y fuera a liberar
al pueblo de Israel y que gobernara sobre ellos bajo la dirección de Dios. No esperaban este tipo de Mesías que traía algo totalmente nuevo, pero este Mesías, este ungido, este escogido por Dios en el Nuevo Testamento es Cristo. Lo dice cuando leemos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, nos dice que es Cristo. Él es el ungido en la palabra original, en la palabra del idioma original del Nuevo Testamento, es Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Isaías nos está preparando para eso, y eso es lo que queremos hacer nosotros a partir de este domingo, que estamos en el último domingo de noviembre. Para muchos será, ya nos estamos adelantando. No, nos queremos preparar. La palabra de Dios nos ha venido preparando por años y años y años y cientos de años. Nos ha venido preparando para estos acontecimientos. Isaías lo hace en este momento, prepararnos para la llegada del ungido, del Cristo, del Mesías, del Salvador, no solamente de Israel, del Salvador del mundo. Y es importante que nosotros podamos meditar en eso. Es importante que dentro de todo lo comercial que hacemos, dentro de todo lo familiar que hacemos, le demos el énfasis más importante a lo que significa esta fecha que estamos celebrando, a lo que significa la Navidad, a lo que significa que nació ese Mesías, ese ungido, ese Salvador, ese príncipe de paz, ese Padre fuerte, ese Padre eterno, ese admirable, ese consejero, porque vamos a estar mencionando estos nombres a través de estas semanas y vamos a estar viendo la historia de la Navidad a través de las siguientes semanas, encontrarle el significado, pero sobre todo el aspecto espiritual, el entendimiento para nosotros, la bendición maravillosa de Dios enviando a su Hijo para morir por nosotros. Por eso vino a este mundo el Señor Jesucristo, por eso nació, por eso Él recibió primeramente toda la adoración, todos los regalos para Él, pero creció en su ministerio y al final de cuentas vino a entregar su vida para darnos esa salvación que nos está prometiendo la palabra de Dios. Así es que nos estamos enfocando en este tema, nos estamos introduciendo en este tema. Isaías en su libro en el Antiguo Testamento nos está anunciando la llegada de ese Mesías, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir viendo parte por parte este versículo, que es lo que está haciendo Isaías. Y vamos viendo lo que dice aquí. Dice, porque un niño nos he nacido. Un niño nos he nacido. Entonces, número uno, lo importante, no estamos hablando de un aspecto, perdóname lo que te voy a decir, pero de una figura. ¿Sí? No estamos hablando de una figura material o de algún material de porcelana o de barro o de algo que la prepara. No nos referimos a ese niño. La palabra de Dios dice, un niño nos he nacido. Está hablando de una humanidad, está hablando de una persona, está hablando de algo físico. Ese líder, ese Mesías que Israel estaba esperando, era un niño, iniciaba su vida como un niño. Y esto es importante para nosotros, el saber que este niño se identifica totalmente con nosotros, en su humanidad se identifica con nosotros. Dios decidió enviar a este Mesías, Dios decidió enviar a su Hijo desde pequeño, desde nacimiento. Pudo haberlo enviado ya grande, todopoderoso, como un líder. No, decidió iniciar, ¿para qué? Para que como un niño, como humano, como persona, se pudiera identificar total y completamente con nosotros. El Señor Jesucristo, y ahorita en la segunda parte vamos a ver su deidad, pero en este aspecto estamos viendo su humanidad. Este niño, este Jesucristo, este Mesías, este ungido que nació hace 2000 años, nació en el aspecto carnal, humano, nacido de una virgen y de José, pero nació en el aspecto físico humano, de la misma manera que tú y yo, sin la relación íntima de ellos, de María y de José. Pero nació físicamente exactamente igual que nosotros, para poderse identificar. Esta Navidad, cuando tú estés celebrando al Señor Jesucristo, se puede identificar total y completamente con nosotros. El Señor Jesucristo en su humanidad, cuando estuvo en este mundo, cuando anduvo caminando, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que se cansaba, que tenía que dormir, que comía, que se entristeció, que derramó sus lágrimas el Señor Jesucristo por Jerusalén y por Lázaro. Se molestó cuando vio a todos los cambistas y haciendo negocio en el templo, y arrojó las mesas cuando hablaba con los religiosos y los reprendía grandemente. Su voz fue fuerte
pero también mostró su amor y su compasión, toda su misericordia. Podemos ver en su humanidad de la misma manera que tú y yo por alguna razón y en algún momento dado pasamos algún sufrimiento. Y el Señor Jesucristo lo pasó en los momentos antes de llegar a la cruz. Fue su crecimiento físicamente como cualquier otro niño. Trabajó con su familia. Vemos en la palabra de Dios que lo reconocían como el hijo de José el carpintero. Y bajo la cultura donde él creció y bajo la forma de vida donde él creció, el Señor Jesucristo en Israel, en el judaísmo, fue educado de esa manera. Fue educado en sumisión a su familia, aprendiendo el oficio de su padre. Y fue tentado en absolutamente todo el Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros hablemos de esto en la Navidad para que podamos ver que ese niño que nace, ese niño que celebramos, se convirtió en un hombre que se identifica totalmente a nuestra naturaleza humana. No es un Dios que está alejando, no es un Cristo que está lejos de nosotros, no es un Mesías, un ungido, un Salvador que está lejos de nosotros, que no nos entiende, nos comprende perfectamente, comprende mi corazón, comprende tu mente, comprende tus sentimientos, comprende tu tristeza, comprende tu dolor, comprende tus tentaciones perfectamente, porque la Escritura nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 2 y versículo 18, dice así la palabra de Dios. Dice, pues, en cuanto él mismo, el Señor Jesucristo, dice, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo fue, lo vemos en el libro de Mateo, que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Capítulo 4 nos dice así, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue humano igual que nosotros. Por eso dice, un niño es nacido. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que se identifica, por eso es que nos entiende, por eso es que nos comprende perfectamente. ¿Sí? Dios encarnado en la persona de este niño vino a este mundo y se identifica plenamente con nosotros. Por eso Isaías dice así, porque un niño nos es nacido, la humanidad de Dios. Dios encarnado a través del Señor Jesucristo para entendernos perfectamente, para identificarse perfectamente con nosotros. Fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y por consiguiente, Él nos entiende, Él te entiende en tu debilidad. Y es algo para celebrar, es algo para estar feliz, es algo para agradecer ahora que llega la Navidad. Y cuando celebras, no necesariamente que veas ese niño, sino que veas a Dios encarnado en el Señor Jesucristo que te comprende. No importando lo que estamos pasando, lo que estemos sintiendo, lo que estemos pensando, no importando la situación de nuestra vida, Él te entiende perfectamente porque Él lo vivió y aún más. Porque vivió lo que tú has vivido y aún más. Porque fue su vida dirigida hacia la muerte, una muerte por la cual no era culpable, algo que tenía que cumplir, que era necesario como un sacrificio, y sufrió para llegar a esa cruz. Y sufrió durante el momento de la cruz. Entregó su vida con esa humanidad que Él había decidido aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede y qué es importante que vemos a través de estos versículos? No se entiende, se identifica. Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo perfectamente entiende nuestra humanidad. Fue tentado absolutamente en todo, cualquier cosa que hayas pasado tú, Él la pasó. Y aún más. Por eso es que nos entiende. Y celebremos y agradezcamos, porque es una tremenda bendición de parte de Dios para nuestras vidas, que Él se encarnó y se identifica plenamente con nosotros. Pero continúa la palabra y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En el segundo aspecto, ya no solamente nos está hablando de la humanidad, ahora como hijo nos está hablando de su naturaleza divina, el Hijo de Dios, Dios mismo,
¿Sí? Es muy difícil para todos nosotros lograr entender y comprender lo que es la Divina Trinidad. Es difícil entenderla, es difícil explicarla. La creemos basada en la palabra de Dios, la aceptamos por la fe. Es difícil entender el Dios Padre, es difícil entender que es el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y que los tres no son tres dioses diferentes, es un solo Dios, es un solo Dios. Y Dios decidió venir a este mundo. Dice, hijo nos es dado. Como niño, su humanidad. Como hijo, su naturaleza divina. La segunda persona de la Trinidad enviado para cumplir la redención. Porque dice, es dado para nosotros. Vino como un niño y creció y se desarrolló. Y como hombre hizo su ministerio terrenal. Mostró su divinidad mientras estuvo en esta tierra hace 2000 años. Mostró su poder sobre la muerte cuando levantó a Lázaro y a algunos otros que resucitó o los revivificó. Vemos su poder contra la naturaleza, caminando sobre el mar, deteniendo las tempestades. Vemos su poder por todos los milagros que hizo sobre las enfermedades. Vemos su poder sobre Satanás, el diablo y los demonios, cuando pudo liberar a aquellos que estaban poseídos. ¿Por qué? Porque vino ese Hijo, Dios. Ese Hijo nos es dado, Dios mismo, y vino a mostrar todo su poder. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 7 nos menciona de ese Hijo, nos menciona Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Nos menciona que su nombre es Emmanuel. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará Señor, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese niño, ese hijo dado, se llamaba y se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como hijo fue dado para mostrar su divinidad, pero también como hijo fue dado. Dios mismo vino a este mundo para poder vivir y morar con nosotros, para poder caminar con nosotros, para estar en nuestro gozar, para estar en nuestro reír, en nuestro disfrutar, pero también para estar en nuestra tristeza, en nuestro sufrir, cuando triunfamos y cuando hemos fracasado, cuando hay esas alegrías, hay esas satisfacciones, pero también cuando hay esos dolores. Emmanuel está con nosotros. Un hijo nos es dado, Dios con nosotros, y eso estamos por celebrar. Es la tremenda bendición, es una gran bendición, es una maravillosa bendición el saber que Dios mismo se hizo humano para estar con nosotros. Ahora sentimos y está su presencia con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero para todos aquellos que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Dios a través del Señor Jesucristo, estamos seguros, estamos convencidos porque lo vemos, porque lo sentimos, porque lo respiramos, que Emmanuel, Dios, está con nosotros. En todo momento ha estado, y su promesa es estar en todo momento hasta el último día que pasemos en este mundo. Pero qué bendición y qué tranquilidad y qué paz y qué fortaleza nos da el saber que Dios está conmigo en todo momento. Siempre estará con nosotros a través de la presencia y del Espíritu Santo. Como hijo fue dado en perfecto sacrificio. Por eso dice, hijo os es dado. El hijo fue entregado. El Hijo fue entregado para sacrificar su propia vida. Dios decidió enviar a su Hijo, dar a su Hijo, entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para ser sacrificado, un sacrificio vicario, es decir, en lugar de nosotros, para darnos redención. Y todo esto vemos en ese versículo. Como niño, 100% la humanidad de Dios, que se identifica plenamente con nosotros, total y completamente. Como hijo es dado la divinidad, 100% humano, 100% Dios, 100% divino. Y con un plan, como hijo fue entregado a derramar su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Estamos celebrando la Navidad, pero esa Navidad fue el inicio del plan perfecto de Dios para darnos la redención a todo el mundo. El tema principal de la palabra de Dios de principio a fin es redención. Y Jesucristo nació hace 2000 años para darnos redención. Por eso fue dado, por eso fue entregado, para llegar hasta la cruz. Nació, vivió, creció, se desarrolló para poder cumplir el propósito de su vida en este mundo, que era entregar su vida para darnos salvación y perdón a nosotros.
100% humano como niño, 100% Dios como hijo. Y el principado sobre su hombro. Número 3, la tercera parte. Primero es niño, segundo como hijo. Y dice el principado como sobre su hombro. No vino a establecer un reino terrenal. Ya sucederá eso en el futuro, y en alguna otra oportunidad hablaremos de los aspectos de profecía, los eventos que todavía están por suceder basados en la palabra de Dios. No vino a establecer ese reino terrenal, vino a establecer un reino totalmente nuevo, un pacto nuevo, todo lo hizo nuevo, como su primer milagro. ¿Qué fue lo que hizo? Vino nuevo. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino a establecer un reino espiritual, algo que no esperaba el pueblo de Israel, algo que no querían. Ellos querían ese Mesías, un guerrero. Y vino nuestro Señor Jesucristo, que cuando hizo su entrada a Jerusalén, entró montado en un asno. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, le preguntaron si él era el rey. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36 y 37. El reino de nuestro Señor no era un reino terrenal. Dice así la palabra de Dios: mi reino no es de este mundo. El principado sobre su hombro, el reino que él vino a establecer, no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es un reino espiritual, es un reino celestial. Lo que él estableció. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido. Pero en un reino espiritual. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando esté celebrando la Navidad en unas cuantas semanas, está celebrando que Él vino a establecer un reino espiritual, un reino de gracia, un reino de misericordia, un reino de salvación. Dice que no era su reino de este mundo, no como los reinos que nosotros conocemos, el rey, la reina, terrenal, carnal, vanidad. Algo pasajero. Él vino a establecer algo totalmente nuevo, un pacto nuevo, una vida nueva, una oportunidad nueva, una salvación nueva, pero era totalmente espiritual. Mi reino no es de este mundo. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el rey? Para eso he nacido, para reinar, pero no en un aspecto terrenal. Y todo el reino, dice, está sobre sus hombros. Él cargó la cruz, llevó todas nuestras cargas, toda nuestra enfermedad y toda nuestra maldad en esa cruz. Y Él cargó esa cruz y fue crucificado en esa cruz. Nació para establecer ese reino. Isaías nos está diciendo esto: el niño, el aspecto humano para identificarse; el hijo, el aspecto divino; Emmanuel, Dios con nosotros, para caminar con nosotros. Y el principado sobre su hombro, el reino que el Señor vino a establecer en este mundo, el reino espiritual. Cuando celebres, cuando veamos la fecha especial en la que celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, es porque vino a establecer este reino y a llevarlo sobre sus hombros, y todavía lo lleva sobre sus hombros. Y ahí en la cruz cargó absolutamente todo. Ese niño que vamos a celebrar en unos cuantos días estableció un reino de gracia, de misericordia, de amor, de salvación, de esperanza para todos nosotros. No un reino terrenal, un reino espiritual. Fue lo que vino a establecer. Y continuamos y dice Isaías: y se llamará su nombre. Una de las cosas importantes en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es que todos los nombres se ponían por razones específicas, significados específicos que van a mostrar la personalidad y que van a mostrar el carácter de las personas. Por eso nos está mencionando aquí: y se llamará su nombre. ¿Y cómo es que iba a ser su nombre, o cuál es su nombre de ese niño cuando estemos celebrando la Navidad? Fíjate muy bien a quién estamos celebrando. Es un acontecimiento sumamente especial. No es solamente el niño, no es solamente el hijo que nos es dado, no es solamente el rey que vino a establecer ese reino espiritual de esperanza para reinar en nuestras vidas por el resto de la eternidad. Nos dice sus nombres, que nos muestra su naturaleza, que nos muestra su carácter de Dios mismo, del Señor Jesucristo. Y el primero es admirable. Admirable, que causa admiración sobre todos.
Hay muchas personas que en el transcurso de nuestra vida nosotros admiramos y respetamos. Hay mucha gente que admira deportistas, gente famosa de la televisión, del cine, que nosotros no conocemos personalmente, que a través de estos medios lo siguen, a través de Facebook o a través de Instagram y todas estas plataformas de las redes sociales lo siguen y tienen millones y millones de seguidores porque los admiran, cuando no han hecho absolutamente nada por ti, ni lo harán. Lo único que han hecho es dinero a través de nosotros. Y admiramos, y el único que debería recibir absolutamente toda nuestra admiración es el Señor Jesucristo. Cuando nazca, cuando celebres la Navidad, deberías de estar maravillado, deberías admirar, deberías de reconocer que Dios mismo se encarnó, se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros, y que lo estás celebrando y que está en tu vida y que está en tu presencia y que te ha bendecido y que tiene palabra especial para ti, promesa especial para ti, que tiene bendición especial para ti, que ha sido fiel para tu vida, y todo eso es digno de admiración por su gloria, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y ¿sabes qué es más importante? Por lo que todavía hará, porque todavía falta, pero nunca nadie ha hecho lo que Él ha hecho por nosotros, entregar su vida. Ese niño nació para entregar su vida en la cruz, por eso su nombre es admirable. Quizá está bien si tenemos respeto, está bien a lo mejor si admiramos a algunas personas, a lo mejor está bien, no lo sé. Pero Jesucristo, su nombre es admirable, maravilloso, alguien digno de ser admirado, la persona más digna de ser admirado, porque lo que Él hizo, lo hizo por todo el mundo. Vamos a ver en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 8, versículo 23. No vamos a leer todas las historias, ¿verdad? Dice Jesús, calma la tempestad. Desde el versículo 23, ¿te recuerdas la historia? Están los discípulos en la barca y el Señor Jesucristo está descansando. Dice, vinieron sus discípulos y lo despertaron en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. El Señor estaba durmiendo, Él tenía, como lo mencionamos al principio, Él todavía está en control en medio de la tormenta y de la tempestad. Estaba durmiendo, estaba descansando. Hablamos de su humanidad y ahí lo podemos ver. Vinieron sus discípulos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este hombre es el mismo que vamos a celebrar, ese niño que se hizo, que Dios se hizo humano, se encarnó en ese niño, ese hijo que nos entregó, es este mismo hombre. Cuando Isaías dice un niño nos es nacido, se refiere a este mismo hombre que estaba descansando, que estaba durmiendo en esa barca, y cuando vino la tempestad, la reprendió. Y todos los hombres se maravillaron, los que iban con él. Aquí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 13 tenemos otra historia en el versículo 53. Dice la palabra de Dios que andaba en Nazaret, en su tierra. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de los judíos, de los religiosos, de tal manera que se maravillaban. ¿De dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Se maravillaban, lo admiraban. ¿De dónde saca palabras? Lo que mencionamos en su niñez, en su humanidad. Fue creciendo y trabajó con su padre, el hijo del carpintero, se sometió a ellos. Y todos estos religiosos se maravillaban. En el capítulo 15, aquí mismo del Evangelio de Mateo, dice la palabra de Dios, cuando empezó a hacer una gran cantidad de milagros,
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba nuevamente. Se maravillaban, se maravillaban, se maravillaban. Ahora que celebremos esta Navidad, debemos de maravillarnos, debemos de admirar a aquel que merece nuestra admiración, aquel que es digno de toda nuestra admiración, aquel que sí ha hecho algo por ti. Creamos o no creamos, ya lo ha hecho. Ya depende de nosotros si lo aceptamos, lo creemos, lo recibimos, el regalo que Él nos da. Pero Él ya lo ha hecho por este mundo, entregar su vida, y merece toda nuestra admiración. Ese es su nombre, admirable. Dice la palabra de Dios que cuando Él tenía aproximadamente 12 años, con sus padres salieron y fueron para Jerusalén. Y de repente sus padres ya iban de regreso a casa y se les perdió. Pero ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo al Señor Jesucristo. Dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. 3 días se les había perdido el Señor Jesucristo a sus padres, y lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Admirable, admirable, ese es su nombre. Y merece toda nuestra admiración. Ahora que celebremos esta Navidad, démosle a nuestro Señor Jesucristo toda nuestra admiración. Pero no solamente dice así la Escritura, dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, y también se llamará su nombre consejero. Él es el apropiado para nosotros, para darnos el consejo. ¿Quién más para darnos guía? Especialmente en estos momentos que vivimos. ¿A quién buscamos? Probablemente todos en un momento dado de nuestras vidas hemos acercado a alguien, algún amigo, a nuestros padres, algún maestro, algún doctor. Hemos buscado el consejo, no hemos sabido qué hacer. Hemos visto o hemos estado en la necesidad de tomar decisiones y hemos preguntado. Yo lo he hecho en mi vida, en mi trabajo, en mi ministerio. Hemos consultado a personas que tienen más experiencia y más sabiduría, que nos den un consejo. Pero encontramos que la palabra de Dios, Isaías, nos dice que su nombre es admirable y es consejero. ¿A quién más puedo buscar? En un momento dado, los discípulos, mucha gente abandonó al Señor Jesucristo cuando les hablaba acerca del ministerio, cuando les hablaba acerca de la palabra de Dios, y muchos decían, es difícil llevar esta palabra, ¿quién la podrá hacer? Y en ese momento muchos lo abandonaron y lo dejaron. Y cuando habló con los 12, con sus discípulos, con los escogidos, con los apóstoles, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos le contestaron, ¿a dónde nos iremos, Señor? ¿A dónde nos podemos ir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más puedo buscar? Es bueno si consigues y si tienes algún buen consejero, alguna persona de absoluta confianza, pero el mejor consejero, la palabra de Dios a través del Señor. Él es el apropiado para darnos consejo, para darnos guía, para darnos dirección, para darnos exhortación. Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Recordamos la historia, ya lo vimos hace algún tiempo en el libro de los Proverbios, acerca de la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y vemos también, lo vimos en la palabra de Dios, como el rey Salomón no sabía qué hacer, no sabía cómo reinar. Y cuando Dios le dio la oportunidad, le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Necesitaba el consejo, necesitaba la guía, necesitaba la dirección. Y nosotros tenemos ¿a quién? Al admirable, al consejero, que nos puede traer esa sabiduría que estamos buscando y que estamos necesitando. En esta Navidad, cuando estemos celebrando, nos estamos preparando desde ya para llegar a este acontecimiento importante para la vida del cristianismo. Recuérdalo, ese niño, ese hijo que es dado, ese que ha llevado el reino sobre sus hombros, ese que tiene nombre admirable y que merece toda nuestra admiración, que es el único digno de ser admirado, es tu consejero. ¿Estás buscando palabra? Dios te quiere hablar, Jesús te quiere hablar a través de la Escritura y te quiere dar el mejor consejo.
No solamente es eso, dice la palabra de Dios, es admirable consejero, es Dios fuerte. Nuevamente nos está hablando del Señor Jesucristo, de ese niño, cuando lo estamos celebrando, es Dios fuerte, es todopoderoso. Nosotros, mucha gente se ha quedado en verlo como un niño. Nos quedamos en la Navidad y nada más vemos ese niñito y celebramos ese niñito y qué bonito y qué alegría. No, Dios fuerte fue el que estaba ahí mismo. Dios fuerte, la deidad. Nuevamente hablando de la deidad y el poder de ese niño que había nacido ahí. Dios fuerte. Su nombre es poder, su nombre es fortaleza. Encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, para nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Es Dios fuerte, es todopoderoso. Y dice la Escritura en el libro de los Efesios, capítulo 6. Vamos a leerlo. Palabra de Dios, versículo 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 750 años Isaías estaba diciendo, ese niño es Dios fuerte. ¿De dónde vamos a recibir nuestra fortaleza? ¿Quién es la fuente de nuestra fortaleza en el transcurso de nuestros días, en el transcurso de esta crisis y de las demás crisis que vengan y de los problemas y cargas y necesidades y tribulaciones que tenemos que pasar en la vida? La vida no es fácil, tiene retos, hay dificultades de una u otra manera, tenemos que enfrentarlos todos. En un momento dado tenemos que pasar por esos momentos difíciles y dice que nosotros tenemos Dios fuerte. Estaremos celebrando a Dios fuerte y la Escritura nos motiva, nos enseña, nos anima. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene. Dice la Escritura que Él es poderoso para llevarnos a través, ya lo leímos hace un momento, nuevamente 2:18 en el libro de los Efesios. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque es Dios fuerte. Ese niño es todopoderoso también para socorrernos, para ayudarnos, para sostenernos. Venid a mí. Hoy poníamos nuestra oración en este versículo. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Él puede llevar tu carga, Él puede llevar tu trabajo, Él puede llevar tu aflicción, porque es Dios fuerte. Él es nuestra fuerza. Él es quien nos sostiene, Él es la fuente de nuestra fortaleza. Así es como es la fuente de la palabra que llega hasta nuestras vidas para poder entender y conocer y qué hacer. Él es nuestra fortaleza. Ese niño, Dios fuerte. Regresamos a Isaías y no solamente eso, nos dice dos nombres más, Padre eterno y Príncipe de paz, para poder terminar en esta hora. Padre eterno, nos está hablando nuevamente de la deidad de ese niño que está naciendo. Él no fue creado, Él ha estado. Dios se encarnó en su persona. Nuestra mente finita jamás logrará entender esto. Cómo es que Dios mismo se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Pero Él era, Él es y Él seguirá siendo eterno. No fue creado, ya existía. La palabra de Dios nos dice cuando está, la palabra de Dios, como te mencionaba, tiene profecías, nos habla de su nacimiento, de cuándo Él iba a nacer y en qué lugar iba a nacer. Pero quiero que leas esto que dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, dice: pero tú, Belén Efrata, está hablando dónde iba a nacer, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuándo es eso? No tenemos idea cuándo son el principio de los días de la eternidad, y ya estaba Él. En el Evangelio de Juan podemos encontrar Juan capítulo 1, que ya lo vamos a estar estudiando probablemente hasta que llegue el próximo año, si Dios permite. Vamos a estar viendo cómo Juan introduce al Señor Jesucristo. Pero Juan dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. Cuando estamos viendo en el libro de Génesis, Dios está hablando en plural: hagamos. Está hablando acerca de que ya estaba ahí la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha estado siempre. Por eso dice: es Padre eterno.
La palabra de Dios lo estuvimos viendo en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses. Cuando hablamos de las bendiciones espirituales, hablamos, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Dice, y Él es antes que todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. ¿Cuándo fue el principio? Nunca lo vamos a entender. Siempre ha estado, por eso es eterno. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que tiene una promesa de vida eterna para ti y para mí. Esa es la promesa. Por eso es que Él es eterno y nos promete vida eterna a través de Él. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, como dice Isaías, que ha dado a su Hijo, que lo ha entregado para morir en esa cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él es Padre eterno. Ha sido eterno, es eterno y seguirá siendo eterno. Difícil poder nosotros en nuestra mente carnal finita poder entender lo que es la eternidad. ¿Cuándo es que Dios creó este mundo? Tenemos una idea, pero ¿desde cuándo ha existido Dios? Por toda la eternidad. Y no entendemos ni comprendemos exactamente qué es eso. Pero eso es lo que nos promete la vida. Estaremos por el resto de la eternidad, por el resto de los siglos, de los siglos, de los siglos, de millones de siglos, en la presencia de Dios, porque Él es eterno. Y esa es su promesa. Y finalmente dice, es el príncipe de paz. Lo que nos dice Isaías, Padre eterno, su nombre, y también es príncipe de paz. Él es nuestra paz. Él es la fuente de nuestra paz. Él es el único que nos puede dar paz. Y qué mejor que terminar en este momento con eso que tanto estamos buscando y que tanto estamos necesitando. El príncipe de paz. Y eso es lo que Él puede traer a nuestra vida. Ahora que celebremos esta Navidad, no solamente la admiración, no solamente el principado sobre sus hombros, no solamente que es el consejero, no solamente que es nuestro Padre fuerte, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, también es el príncipe de paz. Y qué maravilloso que podamos en esta Navidad, en unas cuantas semanas, poder buscar y poder celebrar que en Él tenemos paz. La palabra de Dios nos dice así. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y claramente nos dice que nos da una paz no como la que conoce en el mundo, que necesitas que se detenga la guerra, que necesitas que se terminen los conflictos. Por eso mencionamos que su reino no es de este mundo, no es un reino terrenal, no es una paz terrenal la que Él nos está ofreciendo. El príncipe de paz es una paz para tu corazón, es una paz para tu alma, es una paz para tu ser, es una paz para el resto de la eternidad. Es una paz que nunca la vas a conocer y nunca la vas a experimentar si no tienes un conocimiento y una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Vas a celebrar la Navidad, va a haber alegría, va a haber satisfacción, vamos a comer, nos vamos a dar abrazos, vamos a quizá hasta llorar porque estamos lejos de nuestros familiares, pero en tu corazón no habrá paz si no celebras de la manera correcta, con Cristo en tu corazón. Lo demás será terrenal. Recuerda, el reino de Él es espiritual. Aquí mismo en el Evangelio de Juan nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vamos a dejarlo ahí. Es importante lo que acabamos de mencionar. Que Dios te bendiga. Queremos que esto sea la introducción para nuestros mensajes navideños que iniciaremos, si Dios permite, la próxima semana. Vamos a estar meditando en los diferentes acontecimientos
del nacimiento, que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que nosotros estemos preparándonos y nos pongamos en ese sentir, en ese sentimiento especial, que aún a pesar de todo el aspecto familiar y social que vamos a estar haciendo y celebrando, nos enfoquemos en la bendición que es el nacimiento de Cristo Jesús, que le demos el énfasis, que le demos la importancia, que le demos el valor y también la promesa que hay para nosotros a través de ese nacimiento, un niño que ha nacido, un hijo que nos ha dado, un reino espiritual, un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el que nació y es al que vamos a celebrar en unos días. Vamos a continuar, lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar las siguientes semanas y vamos a ir haciendo referencia de esto. Esto es prácticamente solamente nuestra introducción a nuestros mensajes navideños. Pero queríamos que tú conocieras que 750 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, la palabra de Dios ya lo estaba anunciando. Isaías en su libro lo está anunciando, que iban a ser el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos prepares desde ya para poder celebrar de la manera más importante esta Navidad, que podamos darle el énfasis, que podamos darle el enfoque, que podamos apreciar verdaderamente a ese niño que ha nacido, a ese hijo que has dado, a ese admirable, ese Padre eterno, ese príncipe de paz, a ese consejero, a ese Mesías, a ese Salvador del mundo, que lo podamos celebrar y admirar única y exclusivamente Él. Él es el único digno de esa admiración, Padre. Gracias, bendiciones, Dios, te pido por todos y cada uno de aquellos que nos siguen y que tu palabra no regrese vacía, que la apreciemos, que la entendamos, que la vivamos y que la compartamos. Gracias, Dios mío, en este momento te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Los esperamos los siguientes domingos para poder compartir la palabra de Dios, nuestros mensajes de Navidad. Dios les bendiga. Bendiciones para todos donde quiera que estén. Gracias.